Hermano, vamos a ver lo que nos dice San Lucas en el capítulo 8, versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, le oprimía la multitud. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él les dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y Jesús mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijesen lo que había sucedido. Aquí tenemos dos aspectos muy importantes. Uno que era una autoridad en la sinagoga, pero que ya había oído hablar de la potencia, de la facultad que Jesús tenía para curar cualquier tipo de enfermedad. Y este varón, llamado Jairo, tenía una niña como de 12 años que estaba muy enferma, ya estaba muriéndose. Y entonces llegó ante Jesús y, postrándose en el suelo, le pedía que fuera a su casa para curar a su hija. Y Jesús accedió a la petición de Jairo y ahí va caminando. Pero es tanta la multitud que va con él que no podía caminar literalmente porque todos lo empujaban. Pero de repente una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que por más que había ido con los doctores no la habían podido curar, y se había gastado, dice según el Evangelio, se había gastado todo lo que tenía, pero cuando vio a Jesús, su fe le dijo: mira, si tocas el manto de este hombre vas a ser sana. Y entonces me imagino que hizo lo posible, porque la multitud era tal que no era fácil llegar a él, hasta que por fin logró meter la mano y tocar el manto de Jesús. Y al instante sintió ella que estaba curada, que ya no tenía flujo de sangre. Pero Jesús sabía que había salido poder de él. Y entonces preguntó, no porque no supiera, sino para que el que había tocado su manto confesara: ¿y quién me ha tocado? Y hasta los discípulos, Pedro entre ellos, dice: ay maestro, mira cómo vienes aquí entre la multitud y preguntas quién te ha tocado. No, pero Jesús sabía que alguien le había tocado. Entonces la mujer reacciona y viene ante Jesús y se postra y le dice: perdón maestro, pero yo te toqué porque yo tenía la seguridad de que con solo tocar tu manto iba yo a quedar sana, como efectivamente sucedió. Entonces Jesús le dice: hija, vete en paz porque tu fe te ha salvado, ya estás sana, ya no tienes nada de qué padecer. Y ahí estaba Jesús dialogando posiblemente con ella y los discípulos, cuando se acerca alguien de la casa de Jairo, que viene y le dice: ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Y entonces le dice Jesús a Jairo: no te preocupes, tu hija no ha muerto, tu hija está dormida.
Y entonces vamos a la casa. Y cuando llega, pues ya la gente está llena ahí, gritando como se acostumbra y como se acostumbraba en aquel tiempo también. Si alguien se muere, vienen todos y a llorar con los parientes y los cercanos. Y ahí estaban llorando y gimiendo. Algunos inclusive hasta recibían un dinerito para participar en esta manifestación de tristeza. Pero Jesús cuando los ve les dice, no, no se preocupen, la muchacha no está muerta, sino que está dormida. Y ay, no faltó el que, ay, miren nomás este señor, por lo visto no conoce lo que es la muerte, porque nosotros vimos cuando se murió la muchacha. Pero entonces Jesús les dice, sálganse por favor y déjenme aquí con Jairo y con su familia y con estos 3 discípulos, vamos a entrar a la casa. Y entonces entró con los discípulos y con Jairo y con la mamá de la niña y le dio la orden al cadáver ahí acostadito, niña, levántate. En arameo es Tabita, levántate. O sea, ya estás libre. Y la niña se levantó inmediatamente, o sea que la fe de Jairo al ir a buscar a Jesús se manifestó en la curación de su hija también. Y entonces lo que ordena Jesús, denle de comer. Porque hace tanto tiempo que estaba enfermita que seguro que no podía comer. Entonces le dan de comer y toda la familia se pone gozosa. Pero Jesús les dice, miren, esto aquí ha pasado, no se lo comenten a nadie. Esto queda entre nosotros y por un recuerdo del amor de Dios para ustedes. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Que como ese principal de la sinagoga, Jairo, y como esa mujer que tenía flujo de sangre, y como esa niña que ya había muerto, si confiamos en Cristo, Él nos da la vida eterna, no una vida de un ratito, sino la vida eterna. Y esa vida eterna la empezamos a gozar desde que lo aceptamos como nuestro Salvador. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí te incluye a ti, a mí y a mí, no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y con esa gran gozo en nuestra mente recibamos la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.